Carmen siempre nos hemos dedicado al estudio de la guerra, por eso nos conocimos. A mí me interesaba la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana en los 30. Cuando nos conocimos por primera vez, yo estaba indagando el impacto de ese conflicto en la conformación de la identidad nacional chilena y ella estaba haciendo su tremendo libro sobre la Guerra del Pacífico. Y en un momento de conversaciones, ella me dijo que sabía algo de la matanza de Locañas, había leído un libro de la matanza de Locañas y le impresionó muchísimo. Porque claro, en esta lógica de las guerras internacionales de Chile, uno parte con la independencia, la guerra contra la Confederación, quizás la guerra contra España en la década de los 60, donde fuimos aliados con Perú y Bolivia, y se termina el ciclo con la Guerra del Pacífico. Sin embargo, la gran pregunta muchas veces incómoda, es qué pasa después de la Guerra del Pacífico. Y casi menos de una década después tenemos al mismo ejército chileno enfrentándose entre ellos. Y este episodio, esta matanza muy brutal nos llamó la atención. Hasta que después, con el correr del tiempo, descubrimos el expediente judicial en el Archivo Nacional Histórico de Santiago, donde se narra, es un documento muy grande en dos tomos, más de 1600 fojas de expedientes, de confesiones, testimonios, declaraciones de reo, y eso nos parece una fuente impresionante para reconstruir el horror. Y también nos llamó poderosamente la atención ver que muchos de los acusados, de los imputados en los crímenes de Locañas, habían participado ya en la Guerra del Pacífico o también en las guerras contra el mundo mapuche en la frontera sur de Chile. Entonces ahí vimos una continuidad, no una anomalía. Generalmente la guerra civil chilena de 1891 puede ser presentado como una anomalía dentro de esta trayectoria relativamente estable del Estado Nacional chileno. Pero al ver los personajes, los actores, descubrimos que tenían una experiencia bélica breve. Y ahí, haciendo nuestras conexiones con nuestros estudios de la guerra, decidimos presentar ese suceso a través de esta documentación fantástica, inédita, inexplorada que encontramos, verlo como el punto culmine de llegada de un proceso de normalización de la violencia. No, los últimos libros escritos sobre Locaña son contemporáneos a los sucesos mismos. 1896, 1893, y que es escrito por familiares de algunas de las víctimas de algunos de los mutilados, y que es como literatura testimonial de la guerra civil de 1891. Hemos encontrado dos trabajos sobre Locañas, uno de Borne, que es de 1893-96, si la memoria no me traiciona, que es casi contemporáneo al conflicto, y otro de 1892-1891, que es de uno de los acusados de haber estado participado en los crímenes, intentando exculparse. Entonces, más allá de esos monografías, que son básicamente fuentes, nosotros la entendemos como fuente, no hay registros o libros que aborden el suceso en sí con lujo de detalle. La historiografía en sí lo menciona, no es que nunca lo mencione, cada vez que se quiere hablar de la guerra civil de 1891 hay un episodio muy claro, muy negro que explicaría o que pondría en evidencia el fragor de las pasiones, cómo, cómo el odio político se incrementó a tal punto y aparece la matanza de lo que hayas nombrado. Pero claro, una página, un párrafo, una mención. Sí. Entonces, desde 1891 nadie había vuelto a reparar sobre la importancia de ese suceso traumático, que justamente porque es traumático tiende a quedar en el olvido y nadie quiere reflotarlo muchas veces. Teníamos un desafío inédito para ambos. Nosotros somos historiadores profesionales de formación, no somos novelistas, tampoco somos periodistas interesados. Somos doctores en historia y tenemos toda nuestra carrera, pero no queríamos hacer un libro como los que convencionalmente habíamos hecho, es decir, con un párrafo de notas al pie de página, con una erudición ahí manifiesta. Queríamos un libro que alcanzase un público interesado en la historia, pero sin eh, apabullarlo con las normas eruditas típicas de las monografías históricas. Entonces tenía
una dimensión mucho más libre, queríamos narrar bien, queríamos narrar. Hay una preocupación muy, muy marcada por hacer de esto una historia, contar una historia, eh, pero al mismo tiempo entender que esa historia forma parte de una cadena interpretativa mayor, y ahí está el rol del historiador. El historiador narra, pero al mismo tiempo interpreta. Entonces, ¿cómo interpretar la maldad extrema? ¿Cómo interpretar eh, mutilaciones, torturas, profanación de cadáveres, ensañamiento con las víctimas, violaciones, robos hurtos, saqueos, incendios? Toda esa espiral de maldad contenida en esos sucesos extraordinarios. Pues bien, había que ponerlo en la perspectiva. Y por eso el primer capítulo intenta decir, ojo, que la guerra deja huellas psíquicas, deja huellas morales en las personas que las viven. Nosotros, la última guerra chilena es la de 1891. Después desconocemos el conflicto, la experiencia de la guerra tiende a sernos muy ajena. Por lo tanto, tendemos a olvidar, y claro, como en general las guerras internacionales chilenas son victoriosas, eh, examinamos muchas veces la guerra desde la lógica de la épica, del triunfalismo, pero no ponderamos el impacto acumulativo de la violencia en las conciencias, en la moral, en la sociedad que está acostumbrada, que vuelve el acto de matar al prójimo un acto banal, banal por recurrente. Y por eso ese capítulo, de alguna manera, aborda cómo entender el impacto acumulativo de la violencia en la mente de quienes han padecido la guerra, de esta generación que ha vivido 3 guerras. La guerra no aparece en 1891, no aparece, los actores ya están acostumbrados al insumo de la violencia, y cómo esa violencia que generalmente era contra un otro externo se vuelve violencia civil, violencia política en la guerra. Y hasta ahí sería como el abordaje más o menos teórico, pero también muy narrativo. Y luego nos propusimos narrar el conflicto propiamente tal, y teniendo en el centro del libro el análisis de la matanza de Locaña. Y terminar el libro con una narración de qué hacemos después de la masacre, el problema de perdón, los crímenes son disculpables, son perdonables todos los crímenes de guerra. Iba por ahí en nuestro intento, pero sí, queríamos alcanzar a través de una narración más simple, más liviana, en el sentido de no eh, inundar el texto con notas al pie de página, alcanzar un público interesado en la historia, que también es una de las exigencias de la editorial. No es una editorial académica como tal, sino que está destinada a un público culto, pero con un interés más amplio en la historia que el especialista. Ujú. Una gran pregunta. Yo diría que hay al menos dos cosas que se me vienen a la cabeza de inmediato. Por una parte, que no habría que hacer causa en la historia o escribir sobre causas en las que uno milite. Ese me parece que es un consejo que para mí es muy básico. No sé si sea muy popular en estos tiempos, pero me parece que es de una ética intelectual muy básica. Si uno quiere reivindicar el nacionalismo chileno, el patriotismo chileno y va a la guerra, ahí va a ser una pésima historia. Lo mismo desde el caso peruano. Porque en el caso chileno uno la narraría desde el triunfalismo, desde la lógica de la épica, mientras probablemente la historiografía peruana desde la lógica de la autoflagelación y del victimismo. Y en ambos casos se construye mala historia. Entonces, uno intelectualmente no debería hacer, al menos yo sugiero como consejo se los doy a mis estudiantes, no hacer historias sobre las causas en las cuales uno milite, porque eso te nubla la capacidad de imparcialidad. La buena historia es siempre imparcial. Y lo segundo es que a quienes nos aproximamos al estudio de la guerra, también hay que entrar al estudio de la guerra, pero examinándola también desde lógicas intelectuales distintas en el vínculo entre guerra y sociedad. No la guerra para, insistiría, como lo hacen los militares. Muchas veces la historia militar tendió a ser relegada en el siglo XX a militares de fin de semana, como a oficiales retirados que hacen su historia de manera un poco amateur para reivindicar al cuerpo castrense, para reivindicar la idea de nación, etcétera, etcétera. Un historiador serio, profesional de la guerra, que los hay muchos, afortunadamente, abordan el vínculo entre guerra y sociedad, pero desmitificando la guerra, examinándola en lo que tenemos en común. Entonces, cuando uno ve la guerra del Pacífico,
por ejemplo, y tenemos diálogos muy fructíferos, afortunadamente, en esta última década con historiadores peruanos, sabemos que hay, más allá de las singularidades nacionales, hay patrones que toda guerra convoca. De hecho, hace un mes he tenido un diálogo muy fructífero con historiadores paraguayos y brasileños sobre la guerra de la Triple Alianza, que es el otro gran conflicto en el cono suramericano. Entonces, claro, la importancia de la opinión pública para denostar al enemigo, la relevancia de la iglesia para llamar a las armas, el problema social de los huérfanos, las viudas, los veteranos, por ejemplo, eh, la relevancia de la sociedad civil en el frente interno. Hay muchas cuestiones que son elementales y básicas para toda guerra, y cuando uno las pone en perspectiva puede decir, oye, más allá de los ánimos nacionalistas, la guerra como tal es un objeto de estudio tan fascinante que si uno pone en suspenso sus preferencias nacionales, puede hacer buena historia. Es lo que ha hecho Carmen de manera maravillosa con la Guerra del Pacífico en Chile, probablemente uno de los libros más importantes, si no el más importante, sobre la Guerra del Pacífico en Chile, ha sido el que ha escrito Carmen McEvoy. Pero lo tiene justamente porque ella tiene una trayectoria intelectual de examinar cómo otras historiografías han pensado el tema de la guerra y por lo tanto puede aplicar esas herramientas acá, no para tratar a los chilenos no sé, de saqueadores, de invasores, y para reivindicar la causa peruana, sino para hacer historia como tal. Es uno de los grandes desafíos que tenemos en común y en el futuro próximo, si la pandemia no nos depara otra cosa, tenemos pensado hacer un libro también a cuatro manos junto a Carmen sobre la guerra del Pacífico, una historia binacional de la guerra del Pacífico, viendo todos estos temas comunes y saliéndonos de esta idea de el triunfalismo chileno y el victimismo peruano. Creo que no ayuda a comprender la guerra.